Esa fue la transgresión de este ángel. Y a consecuencia de esto, vino a animar a una tercer parte, dice Apocalipsis capítulo 12. Vino a animar a una tercer parte de los ángeles y Dios pues entonces los arrojó a la tierra, al mundo. Pero mi punto es este, que en la eternidad miramos la ley de Dios se ha establecido. Y vuelvo a repetir, todo esto en base a lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 15 y Romanos capítulo 5 y versículo 13. Hay ley establecida en el cielo. Y claro, ¿verdad? Que entendemos bien que en el libro de Pedro, capítulo 1, nos da a entender que los ángeles desean ser salvos, pero no pueden ser salvos los ángeles. ¿Recuerdan ese texto? Desean la salvación, pero no pueden ser salvos. Es decir, que ellos ya están arrojados a las tinieblas, o aquí, como dice aquí, 2 de Pedro 2:4, y están preparados para el juicio final. Solo que entonces miramos nosotros que esto viene a establecerse en el Antiguo Testamento. Y digo todo esto, hermanos, para que miremos, ¿verdad?, de dónde empieza la ley de Dios, de dónde empieza la ley que Dios ha establecido. Empieza en la eternidad. ¿Ok? Solo que entonces cuando habla, ¿verdad?, por ejemplo, otro texto que quiero leer es 1 Timoteo, capítulo 2. En 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo, vamos a ver ahí, 1 Timoteo, capítulo 2, y Adán no fue engañado. Bueno, el 13 empieza con el concepto, ¿verdad? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Está hablando de la creación. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, pecó. Eso quiere decir que había ley en el tiempo de Adán y Eva. ¿Ok? Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto empieza entonces desde el principio. Aquí está, ¿verdad? En el principio. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. Y claro que aquí en este espacio, ¿verdad?, está la eternidad. Ya cubrimos eso, la eternidad, había ley de Dios. En el principio, de aquí empieza entonces otra ley. Ya no es la misma ley, sino que es otra ley que Dios establece al ser humano. La ley en el cielo, y luego miramos nosotros que viene la ley que se establece, y esta ley entonces miramos nosotros lo siguiente. ¿Ok? Aquí en Génesis miramos nosotros el antes y después, el tiempo diluviano. Esto lo miramos en Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo, bueno, del 1 en adelante, ¿verdad? Y luego miramos nosotros los patriarcas. ¿Ok? Esto lo vemos en Génesis, capítulo 12 al 50. ¿Ok? Génesis 1 hasta el 11. Recuerda, estamos viendo eventos del Antiguo Testamento, para que así podamos nosotros tener un concepto panorámico del Antiguo Testamento, para que entiendamos en dónde vamos a estar cuando comiencemos a estudiar varias cosas del Antiguo Testamento. Pero vuelvo a repetir, es necesario que nosotros entendamos el establecimiento de la ley de Dios. Y ya que lo hemos establecido bíblicamente, ya entonces miramos ya
a las épocas. Son 13 épocas que miramos en el Antiguo Testamento. Y miramos nosotros que de esta época a esta época era la ley patriarcal. ¿Ok? La ley patriarcal. Ahora, ¿hay un versículo o párrafo que nos enseñe concerniente a la ley patriarcal en el Antiguo Testamento? Que podamos leer versículos 9 al 11, 9 al 10. No lo hay, ¿verdad? Pero cuando nosotros leíamos el libro de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 50, nos damos cuenta que sí había una ley. Porque ya hemos establecido bíblicamente que aquí en el principio, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3, hubo transgresión. Había ley, porque donde hay ley, entonces se comete pecado. Vuelvo a repetir, no hay ninguna parte en el Antiguo Testamento en donde uno lea A, B, C, D o 1, 2, 3 concerniente a la ley que se estableció aquí. Pero sabemos bien, ¿verdad?, que en esta ley patriarcal, los jefes, por eso se llama la ley patriarcal, los jefes de la casa eran los sacerdotes, eran los que administraban los sacrificios, eran los que administraban esta ley, la cual se dio en este tiempo de aquí. ¿Okay? Y luego miramos nosotros que está de aquí, ¿verdad? Entra en el periodo de la esclavitud o la cautividad egipcia. La cautividad egipcia. Okay. Y aquí entonces miramos nosotros que está el libro de Levítico, el libro de Números, bueno, está Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, concerniente a la ley cautividad. Porque de aquí se sale, ¿verdad? Bueno, déjenme borrarle aquí, mira. Del Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículo 36. Déjenme extenderlo para que así mejor lo entiendamos. Porque aquí le voy a poner ahora las jornadas. Las jornadas en el desierto. Del Éxodo, del 1 al capítulo 12, versículo 36, es la cautividad egipcia. De Éxodo, capítulo 12, versículo 37, hasta que se termine el libro, 40, el libro de Números, el libro de Deuteronomio. Aquí entonces es donde están las jornadas. ¿Ok? Pero lo que quiero enfatizar, ¿verdad? De que esto de aquí, ¿verdad? Ya en este periodo de tiempo entra que la ley mosaica. De Cristo. ¿Ok? La ley mosaica. La ley patriarcal. Y claro, ¿verdad? Que aquí podemos incluir, podemos extenderla hasta este punto. Porque aquí estamos viendo ya a José, ¿verdad? José también fue un patriarcal. Y luego entra la ley mosaica. Okay, de aquí, este punto en adelante. Aquí es en donde Éxodo capítulo 20 se da, bueno, 19, 20, es donde Dios le da la ley a Moisés. Y esto pues, miramos nosotros que aquí es donde viene a caber también Gálatas, capítulo 3 y versículo 19. Un texto que ya hemos leído,
Pero note lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Gálatas capítulo 3 y versículo 19 dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y claro, ¿verdad? Que está hablando cuando está en el monte Moisés. Pero noten lo que dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y la pregunta que se le hace al texto, ¿verdad? Fue añadida a la ley patriarcal. ¿Había ley en la eternidad? Sí. Podemos decir que la ley patriarcal no, ¿verdad? Porque acá se está refiriendo ya a lo celestial. Se está refiriendo a los ángeles. Ya de aquí es donde empieza el ser humano. Ya Dios establece una ley para el ser humano. Dentro de la iglesia de Cristo y en otros lugares. Pero aquí en este periodo de tiempo, ¿cuáles fueron las instituciones que se establecieron? Divinamente, las instituciones que se establecieron en este periodo de tiempo. Fue el ser humano, ¿verdad? Y luego fue que el matrimonio. Y luego fue la familia. Son instituciones divinas. O sea que ningún hombre empezó esto, sino que Dios las estableció. Entonces, cuando hablamos concerniente al matrimonio, miramos nosotros, ¿verdad?, que el argumento es que se van a Deuteronomios, capítulo 24, versículo 1 y 2, ¿verdad? Ya conocen el argumento, ¿verdad? Deuteronomios, capítulo 24, versículo 1 y 2. Note lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomios, vamos a Deuteronomios, capítulo 24. Para que mejor me explique, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 24 dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agrade por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, esa es la frase clave, cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá, ¿verdad?, de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces aquí miramos nosotros, ¿verdad?, que dicen, bueno, los que dicen, argumentan, bueno, pues la Biblia dice que se puede volver a casar, si se divorcia se puede volver a casar. Y cuando ustedes recuerdan bien, cuando los saduceos y los fariseos, los judíos andaban argumentando concerniente a este punto, porque recuerde que en el Nuevo Testamento había dos escuelas y dos pensamientos concernientes al matrimonio. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel, ¿verdad? Hillel. Uno era liberal en su pensamiento y el otro era conservador en su pensamiento. Y este es el punto que se discutía y hoy en día continúa esta discusión. Pero digo todo esto para que nosotros entendamos que cuando ya llegamos al Nuevo Testamento y se le trae este mismo argumento a Jesús, ¿a dónde va Jesús? ¿Va a la ley de Moisés? No, Mateo capítulo 19 dice, ¿no has oído que en el principio, ¿a dónde va Jesucristo? En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer, y lo que Dios ha unido, nadie lo separa. ¿Recuerdan? Entonces, Jesucristo no se metió aquí en la ley. La ley fue añadida, pero ya esta ley no quiere decir que se fue quitada. Pero miramos nosotros, y solamente traigo este punto para que usted mire, ¿verdad?, de que Jesucristo no viene a argumentar el concepto concerniente a lo que la ley de Moisés está estableciendo, especialmente Deuteronomios capítulo 24, versículo 1 y 2, sino que él se va, Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, dice, lo que Dios unió al principio, ningún hombre tiene el derecho de separarlo. Y claro que Mateo capítulo 5 da la cláusula, ¿verdad?, en cómo puede venir una separación.
Pero digo esto, ¿verdad? Para que ustedes y yo entendamos el concepto de las diferentes leyes que se establece durante este periodo de tiempo y qué es lo que tenemos que entender concerniente a todo esto. Solo que entonces miramos nosotros que la ley de Moisés se viene a añadir a la ley patriarcal simplemente por causa de las transgresiones. En Génesis capítulo 6, cuando Dios crea al hombre, ¿qué fue lo que sucedió? Se vino a desarrollar el pecado tremendamente, ¿verdad? Que a Dios le causó dolor, dice el versículo 5 del capítulo 6. A Dios le causó dolor en ver que creado al ser humano. Pero miró que en Génesis capítulo 6, versículos 9 y 8, o 8 y 9, miró a un varón justo, ¿verdad? A Noé. Y él y su casa fueron salvos. Continuó, ¿verdad? La humanidad, pero Dios ya está listo para destruir todo. ¿Ok? Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que otra vez empieza, después del diluvio, empieza el ser humano de vuelta y la maldad sigue creciendo. Y va creciendo, solo que esta ley vino como un tipo de freno, con un tipo de brakes, como en inglés, ¿verdad? Para poder tener lo que ya se estaba alarmando grandemente. Y miramos nosotros que entonces empieza la ley de Moisés. Y cuando empieza la ley de Moisés, hermanos, miramos nosotros que continuó alarmándose el pecado, ¿verdad? Las cosas desarrolladas por el pecado, porque ya después los judíos entre sí mismos comenzaron el Talmud, ¿verdad? Que quiere decir el comentario de los judíos. No es Biblia de ellos, es un comentario en donde se escribió solamente argumentos de los doctores de la ley, que eran los judíos que tenían más sabiduría concerniente a la ley. No escribieron la ley exacta, sino que los pensamientos de ellos, como hoy en día, ¿verdad? Hay hermanos que tienen la costumbre de decir, como dice tal hermano. Bueno, ¿qué importa que diga tal hermano? Él no es la autoridad. La autoridad es la Biblia. Nosotros tenemos que decir, así enseña la Biblia, así dice la Biblia. Pero en ocasiones miramos a hermanos que dicen, bueno, el hermano tal fulano piensa y cree de esta manera. ¿Y qué tiene que ver? Que piense y cree de esa manera. Si no es de acuerdo a la palabra del Señor, está mal. No importa qué tantos años tenga el hermano, si ya está muerto, ¿verdad? Y ha sido un hermano un poco famoso, que la gente lo ha visto como un hermano destacado. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el Talmud es algo similar a esto, ¿verdad? Doctores de la ley. Solo que entonces miramos nosotros que esto se viene a desarrollar de este punto en adelante. ¿Ok? Pregunta o comentario de esto, hermanos. Porque luego sigue la línea. Voy a borrar aquí. Bueno, de aquí hasta aquí está el Pentateuco. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley. Noten lo que cubre. Y estamos hablando, hay diferentes fechas, hermanos, que usan, pero yo, ¿verdad? Yo diría que estamos hablando de 1490 o 50 de 4000 aquí. Me estoy guiando. No son mis números, mis cifras que yo he llegado. Hay un señor, ¿verdad? Y otra vez usar el humano, ¿verdad? Y claro que puede estar equivocado. Que se ha destacado como una persona que es confiable en citar las fechas de él, pero él dice de 4000 a 1490. Noten los años que han pasado en todo este periodo de tiempo. ¿Ok? Pentateuco. ¿Cuáles son los 5 libros de Pentateuco? Génesis. Ahí está. Donde batallamos son los profetas menores, ¿verdad? Ahí como que se nos tora el clutch. Ok, muy bien. Vamos pues entonces, dejamos ahí, ¿verdad? Déjenme borrar todo esto.
Ahora sí entramos, dejamos donde estaban las jornadas. Jornadas en el desierto. Recuerden que fueron que 40 años, ¿verdad? En el desierto. Y luego empieza, de aquí, ¿verdad? Empieza ya, ya cruzan el mar, Jordán. Y ya entonces vienen, la conquista, ¿verdad? La conquista de la tierra. Números capítulo 13, dice ahí la promesa que la tierra será dada. Entonces ya viene la conquista. Recuerdan que en Deuteronomios capítulo que es 33 y 34, Dios trae a Moisés al monte para que mire la llenura, ¿verdad?, de la tierra prometida, porque él no va a entrar, a consecuencia de lo que pasó en Números capítulo 20. Desobedeció a Dios. Dios le dijo, háblale a la roca, y él agarró una vara y ¡pum!, le dio a la roca, ¿verdad? Solo que a consecuencia de eso, ¿verdad?, él no entró a la tierra prometida, ni tampoco Aarón, su hermano, entró a la tierra prometida. Entonces le dijo Dios a Moisés, prepara ¿a quién? A Josué. A Josué. Y aquí está Josué, todo el libro de Josué, que es la tierra, es donde viene a conquistar. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos todo esto, ¿verdad? Porque la primera parte del libro de Josué habla sobre las conquistas, es decir, la conquista del norte, del sur y del centro. Claro que hubo ciudades que Dios permitió que se quedaran, según como dice Jueces capítulo 2 y versículo 20 en adelante. Y Dios permitió que se quedaran para probar a los judíos, para ver si acaso lo que ellos hablaban realmente estaba en el corazón de ellos. Solo que miramos esto, ¿verdad? Pero en en Josué capítulo del 1, me parece que es hasta el 13, miramos que ahí se terminan las conquistas y del 13 en adelante ya comienza la distribución de la tierra. La tierra que estaba al otro lado del Jordán, que recuerdan se le dio ¿a quién? A Gad, a la media tribu de Manasés, ¿recuerdan? Y la otra tribu, se me fue el nombre, ¿verdad? Pero ahorita se me viene. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que ellos fueron a pelear también con sus hermanos y conquistaron toda la tierra. Y la razón que digo yo que esto es importante, porque de aquí, hermanos, los premilenianistas usan este libro para hacerlos a conocer que la tierra de Dios o la tierra prometida al pueblo de Israel, al pueblo judío, no fue conquistada completamente. Es decir, no conquistaron toda la tierra. Y la razón en por qué dan ese argumento es porque ellos creían en el milenio. Es decir, que Jesucristo va a regresar y va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que se va a establecer durante ese tiempo? Se va a volver a construir el templo, se va a volver a establecer los sacrificios del Antiguo Testamento. Varias cosas del Antiguo Testamento se van a volver a establecer. Y todo esto en base, ¿verdad?, de que la tierra aún todavía no se ha conquistado todo. Pero cuando usted lee los últimos capítulos del libro de Josué, va a entender que toda la tierra prometida por Jehová Dios fue conquistada. Toda. Y la palabra de clave es toda la tierra. Y miramos nosotros entonces que aquí entra, ¿verdad?, ya otro periodo de tiempo. Y todavía estamos aquí bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Y continúa todavía la ley de Moisés. Solo que entonces viene la conquista. ¿Qué tanto tiempo se tardó la conquista? Bueno, Dios mediante, la próxima semana voy a traer un poquito más de números, ¿verdad? No quise traer todo de un golpe, hermano, porque pues it overloads the computer, como se llama en inglés, ¿verdad? Pero está la conquista. Y luego vienen después de la conquista, vienen que los jueces. Vienen los jueces. Y aquí
Miramos nosotros, aquí está el libro de Jueces, está el libro de Ruth y está el libro de Primera de Samuel. Y Primera de Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 8. Porque ¿qué pasa en el capítulo 8 de Primera de Samuel? ¿Qué es lo que el pueblo pide? Un rey. Y Samuel viene a entristecer porque dice que el pueblo pedía un rey y Dios le dice, Samuel, no tengas a entristecer. Ellos quieren un rey, dales un rey. Dales un rey. Y claro, ¿verdad? Que la razón en por qué ellos querían rey era porque ya querían dejar la teocracia en la cual estaban y querían ya una democracia en donde el rey ya estuviera gobernando sobre ellos. Y digo del 1 al 8 porque ya del 9, donde termina 1 Samuel, habla del primer rey. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero eso es el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces miramos nosotros que es un círculo, hermanos. Un círculo que miramos nosotros durante este tiempo. Número 1, ¿verdad? El pueblo está libre. Es decir, no está bajo nadie. Y luego se meten, ¿verdad?, en esclavitud. Comienzan a adorar, ¿qué? Los dioses paganos. Y recuerden, Dios había permitido que algunas naciones, vamos a leer ese texto, Jueces capítulo 2. En Jueces capítulo 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jueces capítulo 2 y versículo, empieza en el 20. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dice, para probar con ellas, aquí está el texto, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dijo Jehová a aquellas naciones, por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin rojalas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Noten que Jehová Dios entonces deja a estas naciones. Estas naciones entonces eran libres los israelitas, vinieron a la esclavitud, es decir, vinieron a someterse a sus dioses paganos, algo que Dios había proveído, ¿verdad? O más bien, dejen ponerle aquí, idolatría. Y luego viene la esclavitud. Y luego viene la oración del pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo oraba? Que Jehová Dios los viniera a liberar de la esclavitud en la cual se encontraban. Y luego miramos nosotros, ¿verdad? El establecimiento de un juez. Y este juez entonces venía a liberarlos, ¿verdad? Y de otra vez a encontrar la libertad. Pero van a ver este círculo en el libro de Jueces. Y son 13 jueces que menciona, Samuel siendo el último juez. Samuel siendo el último juez, porque ya después de Samuel entonces empieza el Reino Unido. ¿Ok? So, lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que encontramos esta época, en la época de jueces. Ya hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 épocas. Entonces, en el Antiguo Testamento ya entramos desde este punto en adelante, ya entramos en los libros de la historia. Y los libros de la historia son 12 libros. Empieza con jueces y termina ¿con quién?
con Esther, ¿verdad? El libro de Esther. Es Josué, Jueces, Ruth, y luego Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los 12 libros de historia que miramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y luego ya después de esto, ¿verdad? Miramos lo que se constituye el Reino Unido. El Reino Unido, que duró aproximadamente 120 años, porque cada rey reinó 40 años. Saúl, David y Salomón. Estos son los 3 reyes que reinaron durante esta época en el Reino Unido. Y duró 120 años. ¿Ok? Y en el libro la historia de Saúl se encuentra en 1 Samuel, capítulo 9, que es capítulo 9 hasta el capítulo 31 por ahí, ¿verdad? El resto de 1 Samuel. Y luego aquí miramos nosotros segunda de Samuel, primera de Crónicas, ok, y también escribió el libro de Salmos. Miramos David. Y luego Salomón ya miramos Primera de Reyes, del 1 al 11, y luego ya miramos también en Crónicas no se menciona, pero luego miramos el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Parece que me falta un libro más, ¿verdad? Parece que es la segunda carta de Crónicas, la primera parte. Pero este es el Reino Unido. ¿Ok? Y recuerden que pues ya todo lo que ocurrió en este tiempo. En este tiempo, ¿quién fue el que conquistó todo el terreno de Israel? Fue David. Fue David. David vino el que vino a expandir todo el terreno que Dios le había prometido, bueno, el cual acá Josué había conquistado. David lo viene a restaurar. Y recuerden que David quería edificar un templo, pero este templo que quería edificar vino Salomón. Primera Reyes capítulo 6, en el capítulo 6 es en donde empieza la edificación del templo que viene a edificar Salomón. Pero Salomón vino a pecar, ¿verdad? Vino a pecar por causa de las 700 mujeres que él tenía y las 300 concubinas, 1000 mujeres. That's a lot of women. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Muchos dicen, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento, para algunos, yo sé bien que es aburrido porque es pura historia. Pero, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que esta historia tiene significado, porque todo esto nos viene a comunicar, nos viene a hablar de Cristo. En el libro de Salmos, ¿qué tantos salmos no habla de Cristo? En el libro de Jueces, también en el libro de Ruth, ¿qué historia vemos nosotros en el libro de Ruth que viene a demostrar Cristo en esta historia? Es interesante, ¿verdad? Y un día lo voy a hacer, si Dios me permite, buscar a Cristo en cada libro, porque ahí está Cristo en cada libro que se habla, ¿verdad?, concerniente a ello. Sí, hermano. Para nosotros hoy en día en la vida cristiana, para no hacer lo que hicieron
Romanos 15:4, hermanos. Y qué bueno que lo mencionó porque lo hubiera mencionado al principio. En Romanos capítulo 15, versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice así. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron al fin de que por la presencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero noten lo que dice, ¿verdad? Que se escribieron para nuestra enseñanza. Nosotros necesitamos que entender, tenemos que darnos cuenta concerniente al Antiguo Testamento. Y hay libros poco difíciles de entender en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Zacarías, porque tiene el lenguaje figurativo. En el Antiguo Testamento también se usa el lenguaje figurativo. Cuando uno estudia los libros de poesía, que es Job, Salmos, Proverbio y el libro de Cantar de los Cantares, estos libros son libros que son de poesía. Es un estilo de escribir de parte del autor diferente a como se escriben en otras partes. Y uno tiene que entender o tiene que estudiar cómo estudiar esos libros para que tenga sentido en lo que estamos estudiando. Y por eso es que muchas veces nos hace aburrido, porque no estamos captando el concepto, la idea que el autor quiere transmitir en esos libros. Solo que hay libros poco difíciles de entender, pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Todo esto es para venir a revelar a Jesucristo. Y otro texto también que va en conjunto con lo que el hermano dice es 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 6, note lo que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Está hablando del Antiguo Testamento. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Versículo 11 dice, y estas cosas, ¿cuáles cosas? Las del Antiguo Testamento. Y esta es la frase clave en este capítulo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Por ejemplo, nosotros leíamos de cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y en donde Dios descendió fuego del cielo. Qué bueno que eso no ocurre hoy en día, porque qué tanto nosotros no tuviéramos ya chamuscados. ¿Me entiendes? Quemados. Pero la idea o el ejemplo es de que, oye, si no haces lo que Dios te dice, va a haber consecuencias. Y quizás no las mires inmediatamente, pero cuando se llegue el día de juicio, ahí va a estar lo que va a suceder. Dios es un Dios celoso. Sirvemos a un Dios celoso, hermanos. Y Él va a cumplir conforme a su justicia. No va a haber como que breaks, ¿verdad? Ahí cumples lo que está escrito o no, y vas a sufrir las consecuencias. Lo primero, ¿verdad? Cuando Noé, pues el mundo fue en agua, ¿verdad? Acabó en agua, pero ahora va a ser en fuego. Así es. Así es. Alguien había dicho, ¿verdad?, que pasó por este mundo, ¿verdad? Un meteorite, ¿verdad? Y al pasar, parece que fue la hermana Ari, ¿verdad? Y al pasar como que tuvo efecto el mundo, que cambió el clima, los climas, ¿verdad? Que ahora por eso está un poquito más frío, por eso el otro. Bueno, ¿se imagina tú cuando alguien no eso viene y pega derechito al mundo? Lo va a estrellar, va a explotar. Y si acaso eso es a lo que se refiere, segunda de Pedro capítulo 3, que va a acabar en fuego. Porque al principio, en inglés, ¿verdad?, se llama The Big Bang Theory. Eso fue cuando vinieron dos planetas y juntaron, ¿verdad? Y se explotó todo. Esto puede ocurrir. Todavía no estamos libres de nada de esto. Solo que no estoy diciendo que así se va a acabar el mundo, pero que estoy diciendo que existe la posibilidad. Yo sé bien que ahora tenemos bastantes cohetes y todo que se puede mandar por satélite, ¿verdad? Y tratar de hacer algo.
pero Dios es el que está en control. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras innecesarias serán quemadas. Así Los es. elementos ardiendo serán deshechos. Así es. Solo que eso es lo que pasa. Hermano. Hermano, es muy interesante saber toda la historia y es bueno saber un poco del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque así nos damos cuenta y entendemos un poco más de la sabiduría de Dios de las Escrituras. Por ejemplo, ahorita muchos dicen, oye, pues yo no lo entiendo, o son muchos números, o son muchos años, y precisamente debemos nosotros de leer lo más posible desde Génesis hasta Apocalipsis para comprender el por qué, el cómo, por qué y cómo lo hizo, y por qué pasaron esas cosas y por qué se cambió. O sea, es mucha información, pero lo más que podamos comprender y recibir nuestra mente como esponjita, lo que podamos nosotros detener es muy importante. Así es. Por ejemplo, todos decimos, oye, ¿por qué Moisés obedeció a nuestro Señor Dios y nomás por desobediencia ya no miró la tierra prometida? Por eso, por desobediencia? Y entender que antes eran salvos por ley, ahorita somos salvos por fe. Entonces debemos saber por qué. Y lo que hablaba ahorita de Ruth es semejante a Cristo, porque Ruth dio su vida por su pueblo. Dios, nuestro Señor Jesucristo también dio su vida por su pueblo, que somos nosotros. Da una semejanza, ¿verdad? Saber por qué habla usted de Ruth, por qué esto y lo otro. Y son muchas cosas que nosotros debemos de comprender. Así es. ¿Verdad? Y como ahorita me dice la hermana, mi esposa, es mucha información, sí, por eso hay que estudiar un poquito. Y luego también, por ejemplo, mencionó que el pueblo de Israel andaba en el desierto por 40 años. Entonces también debemos de entender que desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo hubo 400 años de silencio. Tenemos que saber por qué. ¿Por qué? Todas esas fechas, esos números, esos años, tenemos que Así saber es. un poquito para poder comprender. Y recuerden que Mateo capítulo 1, versículo 17, hermanos, dice que hubo que tantas generaciones desde Génesis hasta Jesucristo. Solo que entonces miramos nosotros que empieza con Abraham, la promesa, y de tu descendencia. Y Pablo la vuelve a explicar en Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Que se le prometió a la simiente, no a simientes, y la simiente es Jesucristo, dice el versículo 16, Gálatas 3, 16. Solo que miramos esta línea de aquí, ¿verdad? Concerniente a cómo viene Jesucristo a establecerse. Y el hermano hablaba de Ruth. Ruth tuvo un hijo. ¿Su hijo se llamó qué? ¿Y fue papá de quién? Esaí. ¿Y de Esaí quién vino? Y de David. Entonces de aquí, ¿verdad? Tuvo dos hijos. Bueno, tuvo más, ¿verdad? Pero Natán y Jonatán, ¿verdad? Y de estos dos vinieron José y María. Por eso son las genealogías de Mateo y de Lucas muy importantes. Porque cuando usted la lee, ¿verdad? Cuando dice David, a cada un Jonatán y a cada un Natán. ¿Qué pasó? Son hijos. Pero una genealogía está hablando de María, la otra genealogía está hablando de José. Y de David vino, ¿quién? Jesucristo. ¿Y a quién se le prometió en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14, que se iba a sentar en su trono? A una descendencia de Cristo, ¿verdad? Y Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31, dice Jesucristo, ¿verdad? Que ese texto está refiriendo a quién? A Él. ¿Entendemos? ¿Ven cómo ya se viene a poner el rompecabezas ya bien? Solo que hay mucha información, sí, hay mucha información, pero es buena la información, ¿verdad? Para que nosotros entendamos todo esto. Bueno, el tiempo ya se me terminó, hermano, ya hasta los jóvenes ya salieron. Gracias por su atención y vamos la próxima semana terminar estos 2 miércoles con eventos del Antiguo Testamento.